Los enamorados, a Pepe y a Marián, caminaban en silencio por las alamedas arboladas. Él tomó su mano, alejando de sí la nostalgia. Ella, mirando al infinito, exhaló un suspiro mientras dejaba resbalar por sus mejillas una lágrima. ¿Cuántos momentos de amor habían vivido juntos? Tantos que ni siquiera su buena memoria calculaba. Pero ahora un largo viaje hacía de muralla para aquel amor, a partir de ahora, vivido en la distancia. Juntos tomaron asiento en un banco aromatizado por el olor de las magnolias perfumadas, recordando los viejos tiempos en los que ambos se amaban, sobre el tapiz de hierba fresca, acariciado por las flores prímulas de color malva. «¿Qué me decías, amor?», dijo Pepe, esta madrugada. Y Marián, arrebolada, contestó: «Que no podré vivir sin ti, no podré vivir contigo en la distancia». «¿Pero qué son el tiempo y el espacio?», dijo él. «¿Desde cuándo el amor se midió con varas? Yo he de quererte lo mismo, a tu lado que en la distancia. Y cuando vuelva, poblaré tu corazón de una nueva esperanza, que borre los sinsabores de una ausencia prolongada, para que tu mirada triste, perdida entre nubarrones, aleje de ti la nostalgia». Cogidos de la mano, Pepe y Marián se alejan por las alamedas arboladas. En su corazón anida la esperanza. Pronto volvieron a encontrarse, para vivir juntos muchas madrugadas y para retozar su amor a carcajadas, acariciados por las flores prímulas de color malva. Juntos fueron acompasando los pasos de la vida, de Villalba de los Barros a Peraleda, de Peraleda a Jarandilla, viendo reverdecer los campos de nuestra querida Extremadura y recogiendo en sus dehesas las flores marchitas. Y reían recordando que Pepe enamoró a Marián cuando las mimosas aún exhalan sus perfumes. Ella le amó, porque su voz era como una ola, que susurraba en sus oídos bellas palabras, con sabor a mar y con el sonido de caracolas. Ella, en cambio, le dio a él sus alas de mariposa. «Cómo duele el silencio, Pepe. Hoy lloramos tu despedida. Honraremos tu memoria y en tu honor en el hogar siempre habrá una vela encendida. Seguiremos la senda que tú trazaste y tenderemos la mano a Marián, a José María, a Fati y a las pequeñas Vega y Sofía, para curar su herida y para que con nuestro amor vuelvan a sentir tus alas de mariposa. Con todo cariño, admiración y respeto, tu vocal de cultura, Pilar Rubio, te ruega que nos sigas recitando desde las estrellas».